Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María en Hispanoamérica. Es para mí una gran alegría darles la bienvenida a este tiempo de encuentro en el que nos escuchamos, nos descubrimos y podemos aprender unos de otros. Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, este espacio que estamos originando desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. El CELAN, a través de su Centro para la Comunicación, establece contacto con quienes construyen la iglesia en los territorios, con la gente, quienes hacen parte y hacen que nuestra iglesia se extienda por todo el continente. Así que bienvenidos hoy con un programa especial, con la posibilidad de conectarnos con una noticia de gran importancia para Chile, Bolivia y Perú. Es el 9º encuentro de obispos de la Triple Frontera entre estos tres países. Pues así quiero darles entonces la bienvenida a este espacio, a este momento. Queremos que nos acompañen durante toda la hora. Nos encontramos originando desde Bogotá en la sede del CELAN, y la producción es de Radio María en Argentina. Desde luego, saludamos a todos los países que en América Latina, a lo largo de la semana, en cualquier momento del día, nos están escuchando y disfrutando de esta señal que evangeliza, que acompaña y que nos forma en la fe. Así que bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, donde todo está conectado. Como les contaba, hoy tenemos a un invitado especial. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con algo de historias? Convergencia, conectando historias. La historia de esta emisión de Poliedro Latinoamericano es la de Monseñor Marco Antonio Cortés Lara. Él es el obispo de Tacna, en Perú, y tenemos la alegría de contar con él. Monseñor Marco Antonio Cortés nació en Chiclayo el 10 de diciembre de 1957. Fue criado en el seno de una familia muy numerosa, es el último de 10 hermanos. Y en 1976, cuando tenía 19 años, sintió el llamado de Dios y decidió seguirle como su discípulo. Por eso ingresó al Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, que hace parte de la diócesis de Chiclayo, y allí realizó sus estudios de filosofía y teología. El Papa Juan Pablo II, durante su primera visita a Perú, tuvo la posibilidad de vivir junto a Monseñor Marco Antonio Cortés un momento muy significativo, porque él fue quien lo ordenó sacerdote. Y ya más adelante, pues Monseñor ha realizado distintos estudios y ha tenido muchas experiencias pastorales. Por ejemplo, sabemos que dentro de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma se graduó como doctor en teología moral y tiene un diplomado en la Universidad de Navarra en España. Ya el 18 de marzo de 2005, el mismo Papa, San Juan Pablo II, lo nombró obispo coadjutor de la diócesis de Tacna y Moquegua en Perú. Él es nuestro personaje invitado a Poliedro Latinoamericano y a quien le extendemos nuestro saludo, nuestra bienvenida. Monseñor, gracias por atendernos. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti, un cordial saludo, como también un saludo cordial y fraterno a todos los hermanos y hermanas de América Latina y del Caribe. Monseñor, nos
Digamos que nos interpela en este momento mucho el trabajo pastoral que se viene adelantando en la triple frontera, en Chile, Bolivia y Perú, y este noveno encuentro de obispos que se ocupan de esta realidad pastoral. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro y cómo ha venido desarrollándose? Sí, te comparto brevemente los antecedentes históricos de cómo nace este proyecto pastoral en el corazón y en la preocupación de los pastores de ese entonces, tanto desde el Callao, en Perú, como en Tacna, juntamente con Arica. Los tres pastores decidieron plantear un proyecto que pudiera mantenerse durante el tiempo. Ellos quizás no sabían lo que esto iba a significar, porque han pasado ya 22 años. El Señor los ha llamado a su presencia, a los tres, y hoy, ahora, podemos decir que el proyecto de la Triple Frontera, formamos parte de ella cerca de 14 jurisdicciones, todos de frontera en dirección a Chile y el mismo también las jurisdicciones de Chile. Estoy hablando de 5 jurisdicciones de Bolivia, 4 de Perú y el resto de Chile. Este es el noveno encuentro en la diócesis de Tacna y Moquegua, y ahora estamos reunidos cerca de 42 hermanos, entre obispos, 10 obispos, el provincial, el padre Alexandre, el provincial de la comunidad escalabriniana, que tiene también como carisma de su santo fundador, Monseñor Scalabrini, de atender esta pastoral. Por lo tanto, ha recorrido este sueño de los primeros que impulsaron este proyecto y ahora haciendo en este día un tanto el resumen de lo que se ha ido trabajando, a mí me brota del corazón un profundo gracias a Dios. Gracias al Señor porque hemos podido, yo digo, tal vez en el tiempo de menos conscientes a más conscientes, ¿verdad? Como que hemos ido tomando mayor profundidad, sobre todo de lo que el Señor nos pedía y de cómo se ha ido realizando este proyecto que como el cardenal Michael Cherny, el prefecto de este dicasterio de la promoción humana, nos decía que más que un proyecto es un proceso. Y efectivamente, si lo vemos desde un proceso, entonces las personas que formamos parte de ello tenemos que ser conscientes de que somos instrumentos en las manos del Señor y a través nuestro y de los que han venido, los que nos van a suceder, pues este proceso seguirá su camino, ¿no? Cuando uno escuchaba, por ejemplo, de las sumas de personas que se han atendido en las casas de Pisiga, de Colchane, de Arica, de Tacna, es decir, de todos los lugares involucrados, sumamos miles y miles, se suman miles y miles de migrantes y refugiados que estas casas han ido atendiendo. Y se ha ido desarrollando, yo diría, Paola, la teología de la caridad en los migrantes. La creatividad, mejor dicho así, la creatividad de la teología de la fraternidad. Y si tú me preguntaras qué nombre quisiera ponerle a esto, Monseñor, yo le pondría este nombre, el nombre de la creatividad de la caridad. El Señor ha impulsado corazones, ha abierto puertas, nos ha unido con instituciones humanitarias, hemos afrontado y seguimos afrontando esta dura realidad en los hermanos migrantes que tienen que dejar sus casas porque en su gran mayoría es una migración obligada.
Y aquí recuerdo, me parece, el año pasado en el mensaje del Papa Francisco, que nos hablaba de la libertad del migrante, la libertad de la persona para migrar como para no migrar, para quedarse en su país como para salir de él. Pero evidentemente tú y yo y todos nuestros hermanos que nos escuchan, sabemos que hay unos componentes que obligan a millones y a millones de personas de todo el mundo a dejar su casa. Es un desarraigo cruel, es un desarraigo inhumano. Y por lo tanto, ciertamente la iglesia está donde su hijo lo necesita, ¿verdad? Sabemos bien, ¿verdad? Como lo decía San Juan 23, la iglesia es madre y maestra. Es el corazón de una madre que sufre con su hijo, que llora con su hijo, que se alegra con su hijo, que padece los vejámenes que los hijos padecen de la misma manera, ¿verdad? Entonces, en suma, este proyecto de la Triple Frontera ha llegado a su 9ª edición, pues precisamente porque los que hemos ido, bueno, por la gracia de Dios, puedo decir, porque ya llevo 19 años en la diócesis, he sido una de las personas que el Señor me ha concedido la gracia de poder ver crecer a esta, valga la redundancia, a esta criatura que se llama las Tres Fronteras. Y por lo tanto, como te decía, y quizá ahora me entiendas mejor, porque me brota del alma un decir gracias, Señor. Desde luego, Monseñor. Eh, el lema central de este encuentro, ¿y quién es mi prójimo? Un pasaje del Evangelio de Lucas. Sí. Creo que es muy diciente. ¿Cuáles son las expectativas a partir de este encuentro? Sí, yo creo que para poder nosotros desarrollar perspectivas y proyectos de aquí en adelante, tendríamos que meternos de lleno en el pasaje que Lucas en el capítulo 10 nos narra, ¿no? Lo digo muy brevemente, ¿verdad? Un maestro de la ley, un doctor de la ley, se acerca a Jesús con ánimo de tentarle, dice Lucas, y le hace la pregunta que cuál es el mandamiento mayor de la ley, ¿no? Entonces, sabiendo toda esa numerosa cantidad de leyes que tenían, los entendidos dicen que llegaban hasta 640 normas que tenía que cumplir un israelita observante de la ley. Entonces la pregunta puede entenderse como comprensible cuando le dice cuál es el mandamiento principal de la ley. El Señor le responde con el texto del Deuteronomio, pero como decimos por estas tierras, Paola, el maestro de la ley se pica, es decir, se enfada tal vez porque le ha respondido también el Señor que quiere una justificación, no quiere perder. Él tiene ya su concepto preconcebido, es una persona prejuiciosa. Y le hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es como que si le hubiera puesto la pelota para que el Señor la pudiera patear y metiera un gol, ¿verdad? Disculpa la expresión. Pero, y aparece, le damos gracias a este hombre porque el Señor nos ha dejado una parábola espléndida, maravillosa. Y es ahí donde narra que un hombre bajaba y fue asaltado por unos salteadores y lo dejaron medio muerto, descalabrado, molido a palos. Y luego pasó un sacerdote, lo vio, siguió de largo, un levita lo miró, pasó de largo, y luego resulta que un samaritano se detuvo, lo miró, pero la mirada del samaritano no fue la misma de los otros. Es como que el Señor, tan discreto él, como que está hablando de sí mismo, pero de una manera tan delicada, porque dice, miró. La mirada de Jesús, ¿cuántas veces en los evangelios viene expresada? Porque de esa mirada van a venir los gestos y los signos de misericordia del Dios con nosotros, ¿no? En cambio, qué distinto es la mirada del apurada, precipitada, del sacerdote
y de levita. Entonces, el Señor no tiene ningún tapujo, ningún escrúpulo de encarnarse en este samaritano que no era tan querido por el otro grupo. Entonces, qué bien nos viene a nosotros si miramos este mundo. Este mundo vendría a ser como el hombre descalabrado, y podríamos decir que los grupos y los migrantes serían como esa persona tumbada en el suelo. Y los salteadores, imagínate, podríamos decir quién es el salteador, ¿verdad? Las políticas, los dirigentes de turno, las políticas tan inhumanas que no tienen respeto al pobre y al desvalido y lo dejan descalabrado. Luego creen que las estructuras resuelven todos los problemas. Entonces es necesario que llegara el samaritano. Y el samaritano se detuvo porque el Señor no pasó por aquí como si fuera una persona que, no sé, que vino de turista, ¿no? El Señor no ha venido a nuestro mundo de turista. No lo vemos con una cámara fotográfica o con el celular, ¿verdad? Con el celular que está tomando fotos y luego dice, tómame una foto, ¿no? Con esta persona, ay, qué lindo el niñito, me tomo una foto con él. Pero luego no le interesa, ni sabe el nombre del niño. En cambio, el Señor sabe mi nombre, sabe tu nombre, sabe el nombre de esa persona, sabe lo que le padece, sabe lo que le sucede. Entonces, ¿por qué hemos escogido y quién es mi prójimo? Porque los integrantes de la Triple Frontera debemos responder a esta pregunta para luego hacerla extensiva y somos conscientes que estamos llamados a sensibilizar. Esos 4 verbos que el Santo Padre nos habla, ¿verdad? En su mensaje. Bueno, yo creo que esto es la razón que nos lleva a seguir adelante, a seguir trabajando. Somos conscientes que hay momentos muy tensos e intensos, sobre todo cuando suceden problemas en las fronteras, cuando las autoridades no saben responder adecuadamente y tiene como resultados personas que mueren en el camino, en el desierto, y aparecen lo que nosotros llamamos los coyotes u otros nombres que cada país les pone a estas personas responsables que cobran cientos de dólares para hacer pasar la frontera y luego, sin escrúpulo alguno, los dejan a mitad de camino. La historia de ellos se hace tan larga como dolorosa, ¿verdad? Sin decir las consecuencias que hay de estos desatinos, de desaciertos, de la falta de toma de conciencia, porque aparecen precisamente, disculpa la expresión, los coyotes, o sea, aquellas aves carroñeras. Y entonces hay un sistema tan inicuo, tan doloroso, de donde se generan procesos de pecado, la trata de personas, la venta de órganos, la muerte de tantos niños. Es decir, es una cadena de iniquidad que clama al cielo, ¿no? Entonces estamos llamados con optimismo a decir, Señor, yo quiero responder a tu pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Yo quisiera responder. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Monseñor, durante la primera parte de este encuentro se hizo una reseña histórica de lo que ha sido el proyecto Triple Frontera y el padre Hildo Gris, un misionero escalabriniano, tuvo la posibilidad de compartir con todos los asistentes el libro titulado Memoria de una acción pastoral. ¿Cuáles son las características de esas acciones que vienen liderando Chile, Bolivia y Perú? Sí, el autor del libro, el padre Hildo dice que ha sido uno de los frutos de la pandemia. O sea que la pandemia tampoco fue tan mala, ¿verdad? El que la supo aprovechar, la aprovechó pero fantásticamente bien. Y él la supo aprovechar. Y entonces canalizó sus recuerdos, canalizó y los expresó en la pluma, lo que había significado hasta ese entonces él,
siendo un gestor también de este proyecto, puso por escrito sus recuerdos, sus memorias, ¿verdad? Entonces es parte, gran parte es la historia de este proyecto de la Triple Frontera, de cómo surgió, quiénes fueron los actores primeros y cómo fueron surgiendo las casas de acogida y luego la atención a las personas y los centros de salud a los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? En parte viene a ser como una especie de reembalse, como a ver todo el agua de la historia contenida y para la posteridad, para la posteridad. Monseñor, ¿qué aprendizaje le deja todo este trabajo con las familias que se encuentran en condición de movilidad forzada, que le permitan de alguna forma confirmar su camino de entrega a Dios? Mira, en parte yo te puedo decir una cosa. Yo estudié fuera de mi país 4 años, en la década de los 80, 1986 al 90, y puedo decir que también he sufrido en carne propia esa especie de rechazo. Hay miradas y miradas, ¿verdad? La mirada del Señor es una mirada dulce y cariñosa, pero la mirada de la otra persona que dice, ¿por qué has venido acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y quién te ha invitado? ¿Y por qué tienes esa piel? ¿Y por qué tienes ese tamaño? ¿Y por qué hablas así? Etcétera, etcétera. Eso de alguna manera deja huella, ¿verdad? Deja una cosa fea. Pero yo puedo decir, Paola, que mi experiencia en estos años, porque mi Dios es puerta de acceso para Chile, pues, y también la pastoral del migrante ya en mi diócesis tiene también ya actores de los propios migrantes, colombianos, venezolanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo yo que ellos me han enseñado mucho, porque es verdad, cuando uno abre su corazón, cuando deja de ser maestrito, disculpa la expresión, tal vez suene un poco feo, ¿no? El decir maestrito, un poco despectivo, peyorativo, pero lo digo cuando uno se erige en maestro y no quiere ser alumno, pierde mucho espacio. Y yo, el Señor me ha ayudado a ser alumno. Y entonces, desde mi condición de alumno, he ido aprendiendo de estos hermanos. Y créeme que todavía me falta mucho que aprender. Que todavía no he terminado el curso, pero sigo con esa ilusión de que todas las personas tienen algo que decir. Y ellos en su sufrimiento y también el modo de su bondad, eh, mm, no lo digo por nada, pero ya se nos ha hecho espontáneo y natural en la curia, la curia episcopal con todos los trabajadores, mis hermanos de la curia hacer las bolsas de alimentos y ya las hacemos con una espontaneidad. Yo llevo bolsas en mi auto de alimentos, me paro en un semáforo y veo una persona, bajo, saludo y entrego la bolsa, ¿no? Yo creo que la cultura de la creatividad, lo que yo te decía, Paola, nos lleva a tener esta capacidad. Sé que muchos quizá puedan decir, ¿y por qué Monseñor hace eso? ¿Y por qué no la da solamente a los tangueños y no sé qué cosa? Bueno, tú también lo sabes, porque también me imagino, lo has vivido en carne propia esta realidad, ¿no? Monseñor, a partir de este noveno encuentro, sabemos que ya pues hay todo un camino hecho, pero siempre hay preocupaciones, tareas pendientes. En su caso, particularmente, ¿qué temas considera que deben ser prioritarios para profundizar un poco? A ver, yo pienso que hay una tarea de acompañamiento al migrante y refugiado, y hay otra tarea pendiente, otra asignatura pendiente, de ayudar a los connacionales y a las autoridades a comprender la dimensión real. Ahora, en pocas palabras, ¿quién no ha sido migrante? ¿Quién no lo ha sido? Empecemos por nuestro Señor, ¿verdad? Pero ¿quién no lo ha sido? ¿Qué países de América Latina y Caribe y en todos los lugares
nosotros también hemos recibido, América Latina ha recibido las migraciones del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, de Europa, de Asia, y nosotros también hemos salido, porque las convulsiones psicosociales, políticas sociales, perdón, generan esta desventura de mirar, porque siempre, claro, el futuro, ¿no? El pensar, es lícito, legítimo de un padre de familia pensar qué le va a legar a sus hijos, qué le va a dejar. Entonces, cuando cada vez más se achica el billete, como yo digo, y se alargan las facturas que hay que pagar, pues imagínate, ¿no? ¿Qué alternativa queda? ¿Qué alternativa queda? Creo que una política sin corazón es una política totalmente monstruosa, porque no hace referencia a la persona. Pues, Monseñor, realmente le agradecemos muchísimo su presencia en Poliedro Latinoamericano. Monseñor Marco Antonio Cortés, el obispo de Tacna y Moquegua, quien acoge en este momento este 9º encuentro de obispos de la Triple Frontera, donde también está presente Monseñor Lizardo Así es, Estrada, el secretario así general del... es, mi hermano del episcopado. Y permíteme decir antes de terminar que el Santo Padre ha tenido bien mandarnos un mensaje. Hemos recibido su mensaje, el Santo Padre nos ha mandado a nosotros. Y eso nos anima más, nos alienta más a seguir adelante. ¿Y cuáles han sido las palabras del Papa Francisco, Monseñor? Lo resumo en no perder la esperanza, en transmitir y en ver con ojos de misericordia a los hermanos y compartir sus sufrimientos y darles unas palabras de confianza en el Señor de la vida. Era Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, el obispo de Tacna y Moquegua, nuestro personaje invitado en Poliedro Latinoamericano, y, como les decía, presidiendo este encuentro de obispos de la Triple Frontera, que está referida en esta oportunidad a Chile, Bolivia y Perú. Análisis y reflexiones sobre la realidad de los migrantes y la acción pastoral de la Iglesia en medio de ellos. Monseñor, es una gran alegría que nos haya atendido. A ti. Y entonces seguimos nosotros en contacto. Le deseamos que pueda terminar una excelente noche. Sabemos que están allá muy reunidos en actividades culturales también, así que muchas gracias por habernos atendido. Muy bien. Si me permite dar una bendición, con muchísimo gusto. Por supuesto. Adelante, Monseñor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Santa María, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Coromot, la Virgen Nuestra Señora del Carmen de la Tirana y la Virgen del Santo Rosario de Tacna nos acompaña a todos. Dios les bendiga. Que así sea, Monseñor. Es un gusto haber hablado con usted sobre este tema. También. Dios te bendiga. Gracias, Paola. Que así sea, Monseñor. Un gusto. Bueno. Finaliza así este segmento, queridos oyentes de Poliedro Latinoamericano, y los invitamos entonces a continuar disfrutando de nuestro programa. Ahora nos vamos con algo de música de artistas peruanos, no podría ser más. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a que escuchemos a una familia que se ha consagrado a Dios a través de la música. Les estoy hablando de los Ascoy. Es una agrupación musical, familiar, que nació en agosto de 2019. Este tiempo, esta fecha, marca también el inicio de una nueva etapa en la carrera musical del artista católico Luis Enrique Ascoy, a quien hemos venido escuchando desde hace muchos más años, ¿no? Él abandona su carrera como solista para pasar a integrar esta agrupación. Entonces, en el escenario, los Ascoy están integrados por Luis Enrique, María Ascoy y Luis Enrique Ascoy Jr.
Tienen dentro de su colección varias producciones musicales, entre las que se destacan una producción muy interesante, la de Lascoy Acústico, otro que se titula Amores y 13 Razones, y sabemos que con estos dos, digamos, compilados de toda su música, se han presentado en varios países de América Latina y el Caribe. De hecho, ellos han grabado y compartido escenario con grandes artistas que también hemos tenido la posibilidad de escuchar aquí en Poliedro Latinoamericano, como Katie Márquez, Pablo Martínez, Martín Valverde, Kiki Troya, Estación Cero y muchos otros más. Así que, como siempre en Poliedro Latinoamericano, buscamos que cada emisión nos pueda conectar con los personajes, pero también con los artistas. Estábamos hablando con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara. Hoy, de pronto, cambiando un poco el orden que generalmente le damos a nuestro programa, para tener la posibilidad de dialogar con este obispo que ha asumido con todo el corazón la tarea de acompañar a los migrantes en la frontera entre Perú y Chile, y que como él está, entonces están otros obispos que le acompañan en esta triple frontera. Disfrutemos entonces, después de esta entrevista, la música de otros peruanos, los Ascoy, y este tema musical que se titula Ojos de Eternidad. Escuchemos. Que Machu Picchu fue hecho por extraterrestres, que el fin del mundo es en el próximo diciembre, que los bebés mientras estén en la barriga son solo células inertes reunidas, que Jesucristo era un hippie superstar y que Moisés era un guerrero vengativo, que todo el cuerpo es un inmenso genital y no se salva ni el sistema digestivo. Que nadie nace masculino o femenino, que cada quien decide qué es en el camino, que los condones son la solución al SIDA y que las drogas son solo recreativas, que los esposos deben experimentar con masoquismo e intercambios de pareja, que todo el mundo tiene derecho a expresar, pero el derecho de ser niño no interesa. Oh, no. Y aún se escucha su voz que repite perdónalos, pues ellos aún no saben lo que hacen, y qué grande es su amor que repite perdónalos, pues ellos aún no saben lo que hacen, lo que se hacen. La miseria es porque somos demasiados, y que la fe es el closet de un estado laico, que la violencia es solo un tema masculino, y que la muerte es un derecho de los vivos, que la ouija es un WhatsApp al más allá, y que el horóscopo es un lente al infinito, que los países que se han vuelto open mind ya consiguieron convertirse en paraíso. Oh no, y aún se escucha su voz que repite perdónalos, pues ellos aún no saben lo que hacen,
demorar. No te digo que está bien, ni tampoco que está mal. Solo te pido un favor, uno solo, nada más. Si el espejo te mintió, busca la razón en la verdad. Y aún se escucha su voz que repite perdónalos. Pues ellos aún no saben lo que hacen. Y mi grande es su amor que repite perdónalos. Pues ellos aún no saben lo que hacen. Y aún se escucha su voz que repite perdónalos. Pues ellos aún no saben lo que hacen. Y qué grande es su amor que repite perdónalos. Pues ellos aún no saben lo que hacen. Lo que se hacen, lo que nos hacen. Estábamos escuchando a los Ascoy con un tema musical. Bueno, yo les había dicho que el título de ese tema musical estaba relacionado con la escucha, ¿no? Escucha su voz, pero nos adelantamos un poco y quisimos compartirles otro de los tracks que tenemos preparados para esta emisión de Poliedro Latinoamericano. Así que ustedes acaban de escuchar Escucha su voz y luego sí vamos a escuchar Ojos de Eternidad para que estén así súper atentos a estas producciones de los Ascoy. Y sabemos que la agenda del CELAN no se detiene, así que es tiempo de noticias. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Iniciamos este segmento hablando del cierre del 11º Foro Social Panamazónico, el FOSPA, en donde tuvimos la posibilidad de compartir con los líderes de los movimientos, de las comunidades indígenas, de las organizaciones comunitarias, también de quienes hacen parte de las organizaciones que comparten un carisma y es la defensa de la vida, entendiendo esto como la defensa de las personas, pero también de nuestra casa común. Pues aprovecho para contarles que los pueblos indígenas de la Panamazonía, al cierre del FOSPA, exigieron que se eliminen las barreras burocráticas y legales que están limitando su consolidación, porque ellos buscan contar con un gobierno que sea autónomo para evitar que se debilite su capacidad de acción. Este es uno de los puntos que aparece consignado en el documento de 14 páginas que resume los aspectos más importantes de las reflexiones que se hicieron durante más de 4 días en Rurrenabaque, Bolivia, y que sabemos estuvieron organizados por varios temas: extractivismos, pueblos amazónicos, alternativas al extractivismo, mujeres en resistencia. Bueno, fueron varios temas. Pues estuvimos hablando con el presidente del pueblo Aguajún en Perú. Él se llama Wilfredo Samash y nos habló de esas conclusiones, de lo que queda del FOSPA. Lo que consideramos el principal es que ahorita se está trabajando bastante en cuanto a la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas, que es el camino principal y la articulación en ella, la autodeterminación y también todas las políticas de cogestión que tienen que encaminarse el pueblo indígena y el Estado partes para que podamos juntos construir, en la cual realmente hay lineamientos de conservación y protección de nuestra Amazonía. En cambio a ello es lo que estamos trabajando, ¿no? Los grandes acuerdos que esto sea enviado al
Estado parte de carácter obligatorio para que puedan cumplir los mandatos de esta reunión. Pues muy interesante todo este trabajo, sobre todo frente a cosas muy básicas, pero determinantes. Escuchar, comprender, atender, concertar. Pensando en que los pueblos de la Panamazonía necesitan consolidarse y sobre todo considerarse libres de la extracción petrolera, de la minería, de la deforestación, del agronegocio y de las falsas soluciones para los territorios. Eso es lo que se busca, que la Panamazonía sea declarada libre de todo tipo de extracción y devastación. Así aparece en esa declaración final del FOSPA, del Foro Social Panamazónico, del que en el CELAN hemos hecho todo un análisis y que esperamos ustedes lo lean completo. La Iglesia acompaña de forma permanente estas realidades de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. La hermana Gladys Montesinos es de origen peruano, vive en Bolivia y decidió hacer una experiencia de inserción al interior de una comunidad indígena. Ella nos cuenta sobre su experiencia y específicamente sobre la necesidad de que la Panamazonía esté libre de cualquier tipo de deforestación. Escuchemos. Obviamente el tomar posición por un grupo determinado, en este caso por estos pueblos, por estos hermanos indígenas que están en esta situación, yo creo que trae sus consecuencias, ¿no? Para nosotros sí han habido amenazas fuertes, amenazas directas, amenazas públicas, ¿no? Pero creo que tenemos la convicción tan firme de que lo que estamos haciendo es simplemente porque estamos viviendo nuestro compromiso cristiano y lo que pide hoy la Iglesia y lo que pide hoy los gritos de la Amazonía para defender la vida. Entonces, son amenazas que sabemos que van a venir y quizás no solo amenazas, otras cosas. Sabemos y somos conscientes del precio que supone el habernos posicionado con un grupo de hermanos, ¿no ve? Aquí en la Amazonía. Entonces, yo creo que allí es donde está el desafío, ¿no? De que un acontecimiento como este, que es el 11º FOSPA, el Foro Social Panamazónico, ahora en Bolivia, se sigan escuchando estas voces, ¿no? Se sigan escuchando estos gritos y que tenga una incidencia en los gobiernos regionales, ¿no? En estos gobiernos de la Panamazonía que cada vez más con sus proyectos de desarrollo están destruyendo a estos pueblos. Muchas veces pensamos, ¿cuál es la tarea de la Iglesia ante estas realidades tan fuertes, tan duras, de marginación de los propios territorios, de exclusión, de maltrato, de negación de los derechos fundamentales? De acuerdo con la experiencia de la hermana Lucía Pauta, nacida en Ecuador y misionera de la Madre Laura en medio del pueblo Chimán de Bolivia, ella nos dice que el secreto está en acoger la voz de los pueblos. Esta es la tarea que tiene la vida religiosa que acompaña a las comunidades amazónicas. Son algunos de los testimonios que nos quedan al cierre de la 11ª edición del Foro Social Panamazónico que nos llevó en esta oportunidad a Rurrenabaque en Bolivia. Escuchemos la voz de la hermana Lucía Pauta. Se está reflexionando bastante en los temas de la Amazonía, ¿no? Que es lo central, la relación de los pueblos indígenas con la sociedad y también con la Iglesia, ¿no? Yo pienso que para que toda esta riqueza no quede así solo en palabras, que eso es el miedo en los diferentes encuentros, ¿no? Reflexiones bonitas y después no se hace vida. Pienso que tendremos que acoger esta voz de los pueblos, de las comunidades, de los líderes que han ido y siguen expresando sus sentires y sus sueños también, ¿no? Que van muy en sintonía también con los sueños de Querida Amazonía. Entonces creo que es importante motivarnos para continuar trabajando para que los sueños de Querida Amazonía se hagan realidad y así podamos
juntos ir construyendo esta iglesia con rostro amazónico, como es el sueño del Papa Francisco y, por qué no decir, el sueño también de Dios, ¿no? A través de el sentir de los diferentes pueblos, las diferentes culturas. Y esta es una tarea de toda la iglesia, no solamente de la iglesia ministerial, es decir, de obispos, de sacerdotes, religiosas, misioneros, también de los laicos. Por eso, Argentina Saavedra, una laica de origen filipino y misionera consagrada entre los indígenas peruanos, recordaba la importancia de respetar los procesos. Esos procesos, esas historias que van surgiendo desde las bases de las comunidades, porque los pueblos amazónicos ya cuentan con un saber ancestral, ya vienen con toda una historia y toda una riqueza para compartir. Y esas prácticas culturales deben preservarse. No se trata de una evangelización que impone, sino que escucha, que es capaz de respetar, de valorar, de fortalecer esas raíces culturales y espirituales. Escuchemos a Argentina Saavedra. De hecho, nosotros como iglesia estamos siguiendo, ¿no?, los lineamientos y documentos, ¿no?, que primeramente la encíclica Laudato Si también sobre el cuidado de la casa común. Y creo que hay muchas organizaciones que están ligadas a nosotros como iglesia. No trabajamos solos, estamos trabajando en redes, ¿no?, redes de comunidades, como el Papa Francisco decía, ¿no?, que frente a los problemas grandes sociales como lo que estamos ahorita, que es una problemática, digamos, muy compleja, socioambiental, esta crisis, no podemos enfrentarlo solos. Necesitamos enfrentarlo en redes de comunidades. Y creo que también es una parte muy principal, que en el camino de buscar a la salida de todas estas crisis, no olvidar el proceso, respetar el proceso desde la base. Entonces, ¿quiénes son que están más afectados? Son los pueblos originarios, nuestras comunidades nativas, la gente empobrecidas, los que viven en la periferia, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos desde su realidad? Porque acá podemos tener lineamientos muy bonitos, alternativas transformadoras de lo que nosotros creemos, pero ¿qué tal en la base? ¿Cómo acogen ellos esos lineamientos? Que sea un proceso para que los mismos beneficiarios o destinatarios de estos puedan apropiarse, ¿no?, de estos lineamientos, de esas recomendaciones o de estas alternativas. Así hemos analizado todas las conclusiones. Lo que queda del 11º Foro Social Panamazónico, tendremos muchas más voces por compartir con ustedes, opiniones, testimonios, experiencias y formas de sentir ese deseo de adherirse al llamado del Papa Francisco de vivir la sinodalidad y también de defender nuestra casa común, habitada por personas y de manera constitutiva por la tierra a la que estamos unidos. ¿Listo? Entonces es importante que estemos súper atentos a todo lo que vayamos compartiendo con ustedes sobre esos frutos, esos desafíos y las tareas que nos va dejando el Foro Social Panamazónico. Cerremos este segmento con la hermana Maritza Martínez. Desde El Salvador nos cuenta cuáles son las propuestas del CEVITEPAL, el organismo de formación del CELAN. Desde el Centro Teológico Pastoral CEVITEPAL te damos a conocer nuestro próximo diplomado virtual, Parroquia Comunidad de Comunidades. Iniciará el 1 al 26 de julio, los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10:30 am, hora de Colombia. Está dirigido a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. Los temas que abordaremos son la parroquia, comunidad creativa y activa según los signos de los tiempos. La parroquia a la luz de la comunión y la sinodalidad. Ejercicio de la parroquia como comunidad de comunidades. La centralidad de la Sagrada Escritura en la parroquia.
Si quieres más información, ingresa a www.celan.org o escríbenos al WhatsApp desde cualquier punto del continente. Este es nuestro número. Más 57 322 68 00 541. Te esperamos. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. Esta reflexión nos llega en la voz del Padre Pedro Brasesco. Él es el secretario general adjunto del CELAN, quien nos está invitando siempre a establecer esa relación que hay entre la palabra de Dios y la vida diaria, porque Dios está presente en todo lo que hacemos. Escuchemos. Quedarnos en la orilla o navegar mar adentro. Esta es la invitación que nos hace Jesús. Claro, quedarnos en la orilla es siempre una seguridad, es signo de estabilidad, es signo de quietud, es tierra firme. En cambio, introducirnos al mar para navegar implica riesgos. No sabemos cómo se van a comportar las aguas, no sabemos con qué peligros nos vamos a encontrar. Por eso el mar en la Biblia es siempre signo de lo desconocido, del peligro, del mal. Jesús, en cambio, invita a sus discípulos y nos invita a nosotros siempre a cruzar a la otra orilla, a no quedarnos en esas seguridades que tal vez hemos construido, sino a arriesgarnos, a ir más allá. Y recordamos aquí el pasaje en el que Jesús va en la barca junto con sus discípulos y va durmiendo, mientras se presenta una gran tormenta que hace que sus discípulos se llenen de temor porque tienen miedo a hundirse. Esas tormentas que también aparecen en nuestra vida y que nos zarandean y que nos desestabilizan. En ese momento esperarías que Dios te ayudara, pero a veces parece estar durmiendo. Sientes que Dios te ha olvidado o que no le importa tu destino. Te convences de que tienes que hacerlo solo, de lo contrario nadie te ayudará. Sin embargo, desesperado, empiezas a gritar. Te das cuenta de que no vas a ninguna parte solo y que necesitas de Dios. Los discípulos despiertan a Jesús, le piden que los ayuden, confían en Él. Y Jesús le dice, ¿por qué temen? ¿No voy acaso yo con ustedes? ¿No tienen fe? Hoy Jesús nos invita también a nosotros a renovar nuestra confianza en Él, especialmente si estás pasando por momentos de tormentas, de dificultad. Si has subido a Jesús a tu barca, no dudes en que Él es capaz de calmar la tormenta y que nada te pasará. Y si no lo has subido, recuerda que es necesario que Él esté en tu vida para darte esa seguridad que también necesitas. Y después de esa reflexión que nos hace el Padre Pedro, vamos entonces a disfrutar de la música de los Ascoy. Esto es Ojos de Eternidad. Ojos
echamos gel al pelo y conversamos por WhatsApp. Pero siempre se nos viene el mundo encima si miramos a una chica y ella nos manda a rodar. Siendo joven entre estudios y trabajo, el estrés se vuelve escuatro y viene algún kilo de más. Situación sentimental es complicado, mejor dicho es un desastre del que ya no quiero hablar. Y en verdad eso pasa, pero Dios no se marcha. Las angustias, los problemas, los conflictos, las dolencias, hay que verlos con ojos de eternidad. Y en verdad eso pasa, solo Dios no se marcha. Cómo cuesta darnos cuenta que la vida es siempre bella si la vemos con ojos de eternidad. Con la bronca acumulada, nos ponemos cascarrabias en todo tiempo y lugar. Y con la cabeza calva o toda blanca, ya no hay citas amorosas, sino citas de hospital. Siendo anciano ya son tantas las dolencias que no hay aseguradora que te quiera asegurar. Cuando por fin tienes sabiduría, te deprimes porque sientes que está cerca tu final. Y en verdad eso pasa, pero Dios los problemas, los conflictos, las dolencias, hay que verlos con ojos de eternidad. Y en verdad eso pasa, solo Dios no se marcha. Cómo cuesta darnos cuenta que la vida es siempre bella si la vemos con ojos de eternidad. Hoy y con ojos de eternidad, nos vamos despidiendo de nuestros oyentes de Radio María. Pero antes queremos recordarles que los esperamos en nuestras redes sociales. En Facebook, recuerden que nos encuentran como @celan.oficial y también en Instagram, ¿no? Mientras que en X, antes Twitter, @celanweb es la seña para que ustedes puedan disfrutar de nuestras publicaciones, cubrimientos especiales. La semana pasada estuvimos en Bolivia, esta semana Ángel nos acompaña desde México. Entonces hay muchas oportunidades para descubrir toda la riqueza de la iglesia, todas las actividades pastorales, los procesos que se van generando en diferentes lugares del continente que vale la pena conocer, analizar, disfrutar y llenarnos de esperanza con tantas actividades y con tantas personas que están dispuestas a entregar su corazón a Dios en el encuentro diario con los hermanos. Por eso nos vamos despidiendo. Les deseamos entonces un resto de semana excelente y no se pierdan de escuchar Poliedro Latinoamericano, donde todo está conectado. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos por Radio María. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.